Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por Spotify y también nos pueden ver en pauta.cl. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín hoy jueves 16 de junio del año 2022, un año que tendrá una fecha muy importante en nuestra historia republicana. El 4 de septiembre es el plebiscito de salida del proceso constitucional en el que ya estamos embarcados. Todos vamos en esta misma nave. Algunos la llamarán la nave de los locos, algunos no sé cómo la llamarán, o el Titanic. Hoy día vamos a caminar y conversar en el jardín con un abogado, pero al mismo tiempo alguien que está estudiando literatura, o sea, se mueve, tiene un pie en cada uno de los mundos, lo que me parece muy bien, muy interesante ese tránsito entre mundos distintos. Él ha investigado sobre descentralización y desarrollo regional, uno de los temas importantes del borrador constitucional. Ahí está todo el proceso, digamos, la idea del Estado regional, que vamos desde luego a conversar con él. Hizo una pasantía de investigación en la Universidad de Notre Dame en el 2019, también ha escrito sobre modernización y rol del Estado, sobre participación ciudadana, sobre migración, temas absolutamente actuales y sentidos por una parte importante de la ciudadanía. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar caminar esta tarde en el jardín para poder hacerte varias preguntas. Bueno, muchas gracias, Cristian, a ti por la invitación. Un gusto estar acá. A ver, lo primero, entiendo que tú has trabajado sobre el tema de la descentralización y el desarrollo regional. Por lo tanto, me imagino que todo lo que se ha discutido en la convención sobre Estado regional, sobre descentralización, te ha importado. ¿Cuál es tu mirada porque uno podría, en una primera recepción del texto constitucional, decir, bueno, por fin el Estado chileno o el país decide asumir este anhelo tan sentido que es el anhelo de descentralización? Y uno podría decir que bueno que eso haya ocurrido, pero me gustaría ver tu mirada de cómo se ha dado la discusión y sobre todo cómo ha ido terminando el texto. Bueno, quedan pocos días ya para que hayan algunas correcciones, pero me imagino que no fundamentales. Mira, la verdad, Cristian, es que cuando uno mira las materias de organización territorial del Estado, en temas de descentralización, uno se da cuenta que hay como más o menos como tres aproximaciones generales de la convención que por lo menos a mí me generan mucha preocupación y que después también se terminan como reflejando en cierto modo en normas concretas. La primera, creo yo, es que la gran mayoría de los convencionales como que parece suponer que para descentralizar basta como con otorgar mayor autonomía, ¿no es cierto? Como sin considerar que el fenómeno de la descentralización, teóricamente, también implica colaboración con el gobierno central, coordinación intergubernamental, control de los gobiernos subnacionales. Entonces, como que se tendió a olvidar en la discusión que para revertir las desigualdades territoriales, muchas veces será necesario fortalecer y no debilitar la relación entre gobiernos subnacionales y el central. Y esta lógica de la autonomía como que viene un poco a debilitarlas. De hecho, si uno mira el borrador, uno se da cuenta que no hay lugar para el gobierno central. Uno no sabe cuál es el rol del gobierno central en los territorios, uno no sabe si vamos a tener o no vamos a tener delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, y eso es claramente preocupante porque va a dificultar todavía más las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Otra cosa, creo yo, también importante, como en esta aproximación general de los convencionales al tema de la descentralización, es que esta lógica como de la autonomía territorial tiende a concebir como los territorios de forma homogénea.
como si todos ellos tuvieran como características similares, como si fueran capaces como de sostener las mismas estructuras institucionales. Y eso se refleja como tanto como en la confianza excesiva respecto de la fuerza de la ley para modificar las realidades territoriales, como también en intentar como traslapar experiencias de otros países sin considerar las particularidades de las regiones y las comunas. Se ha dicho muchas veces, y mucha gente ha dicho que el Estado regional es la mejor fórmula para poder ir hacia una descentralización adecuada, pero la verdad es que nuestra Constitución, en caso de aprobarse el borrador, será la primera o la única Constitución vigente en el mundo que tendrá un Estado regional. Entonces no sabemos realmente qué es lo que va a pasar y no sabemos si eso nos va a conducir a la descentralización, considerando que depende de muchos otros factores, porque además como que la forma del Estado, el hecho de que el Estado sea regional, no implica necesariamente el grado de descentralización. O sea, hay países que son federales y que son bien centralizados, como, no sé, Argentina, y países que son unitarios y que son bastante descentralizados. Y en tercer lugar, yo creo que, y esto es como más una cuestión de fondo que siempre está como en la discusión sobre descentralización, es que muchas veces se tiende a comprender la descentralización como un principio incuestionable, ¿no es cierto? Como esta idea de que la descentralización es un fin en sí mismo. Y como que a pensar que lo más relevante del proceso es empoderar a los gobiernos subnacionales con la mayor cantidad de recursos y competencias. Y esa aproximación, que es bien típica como en las discusiones sobre descentralización, como que no considera que la descentralización es ante todo un nuevo equilibrio de poderes, que requiere gradualidad, que requiere pesos, que requiere contrapesos, para evitar las posibles distorsiones. Y eso se refleja, como esta falta de peso y contrapeso se refleja en las autonomías territoriales, pero también en esta idea de que los gobiernos regionales y los locales puedan crear empresas públicas, en lo que te decía antes del lugar del gobierno central, en esta idea como de que la ley puede cambiar realidades territoriales por el simple hecho de decretarlo. Y eso yo diría como en una primera aproximación general al tema de la descentralización. Guillermo, a propósito de esta casi como embriaguez con la autonomía como valor preponderante, primero decir, a ver, quisiera saber, se habla de las autonomías en España, hay autonomías, me imagino, en otras realidades. A ver, esta autonomía de este texto constitucional, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con otras autonomías, con otras experiencias de autonomía? ¿O es también una autonomía sui generis, por decirlo así? Sí, lo que pasa, Cristian, es que como acá tenemos un problema como de base a nivel constitucional, que es el hecho de que no sabemos muy bien en qué consiste en concreto muchos de los conceptos que están establecidos en la Constitución. Y uno de ellos es precisamente la autonomía, porque se dice, van a tener autonomía política, administrativa, fiscal, pero la verdad es que tampoco sabemos bien claro cuáles son los límites, cuál es el marco de la cancha. Se nos dice, por otro lado, que Chile va a ser uno e indivisible, y la verdad es que eso a nivel legal puede ser real, pero a nivel territorial, de la práctica, puede ser que se generen muchos más conflictos. O sea, yo pienso, por ejemplo, que esta Constitución, a pesar de que los convencionales pueden haber tenido una buena intención de resolver ciertos problemas y que visibilizaron ciertos problemas, nos va a generar pugna importante entre gobiernos subnacionales y el central, entre el Estado y los pueblos originarios. Pienso, por ejemplo, en esta idea de las autonomías territoriales indígenas, que también es otra cosa de la que se ha hablado harto. Y la verdad es que cuando uno piensa en que se va a dotar a territorios indígenas de autonomía política, administrativa y financiera, puede ser complejo para la unidad del Estado, más allá de que la ley diga que el Estado va a seguir siendo uno e indivisible. Porque si hoy día el Estado no logra resguardar de modo suficiente ni siquiera la seguridad y el orden público en ciertos territorios indígenas, al punto de que ni las principales autoridades del país pueden ingresar a ciertos espacios, uno se pregunta qué va a ocurrir en el caso de que, por ejemplo, Temucuicui quiera declararse como una autonomía territorial indígena. ¿Vamos a poder seguir hablando de un Estado uno e indivisible? ¿O ahí simplemente vamos a estar dándole finalmente como una especie de soporte institucional a una división que ya está dada de facto? Porque la verdad es que hoy día Temucuicui en el Estado no puede ingresar y es un territorio que está como fuera del Estado. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, de que esta idea como de la fuerza de la ley para cambiar la realidad, como si por el simple hecho de que se dijera que Chile va a ser uno e indivisible, y al mismo tiempo se hablara de autonomías territoriales, como si no hubiera una contradicción ahí, una posible contradicción que se va a dar más que en la ley a nivel práctico. Te leí un artículo publicado en el IES, bueno, tú eres investigador del IES, ¿no es así, Guillermo? En que hablas de la autonomía como valor preponderante, lo que estamos diciendo, la organización territorial, y el riesgo que entrañaría
el Estado regional tal como está concebido, la autonomía del surgimiento de oligarquías locales, digamos, o del control de las oligarquías locales o del excesivo poder de posibles oligarquías locales a partir de lo que está consignado en el borrador. Sí, lo que pasa, Cristian, es que cuando uno piensa en lo que ocurre a nivel territorial, yo, por ejemplo, yo no soy de Santiago, estoy en Santiago por razones laborales, pero yo crecí y viví, nací hasta hace pocos años en Valparaíso, en Viña del Mar, y cuando uno tiene la experiencia de ver cómo funcionan los municipios, los gobiernos regionales y de entender cómo en primera fuente cuáles son los problemas de los gobiernos locales, uno se da cuenta que esta lógica de la autonomía puede generar o puede acentuar ciertas dinámicas que ya están muy asentadas en los territorios. O sea, hoy día los alcaldes en ciertas zonas son prácticamente caudillos que toman las decisiones por ellos mismos, que tienen poco control, que tienen una serie de problemas que hasta antes de esta reforma que les quitaba la posibilidad de reelegirse, prácticamente armaban maquinarias políticas para poder asegurar su reelección. Entonces a mí me da miedo que estas dinámicas que están bien enquistadas dentro de la lógica regional y local terminen como amplificándose por una lógica autonómica que no se, en cierto modo, no se regula, no se matiza con el adecuado control de las instituciones subnacionales, con la adecuada coordinación con los gobiernos, con el gobierno central, porque la verdad es que, por ejemplo, uno mira el borrador de la nueva Constitución y la regla general que se establece es que los servicios públicos van a actuar de forma descentralizada, o sea, van a depender de las regiones y las comunas. Uno ahí se hace la pregunta de si hoy día las regiones y las comunas tienen la estructura, la infraestructura, la capacidad, los recursos, no sé, el capital para poder asumir, en cierto modo, órganos públicos en materia de educación, de transporte, de salud, de educación. Y lo más grave y lo más problemático es que uno habría pensado que eso se podía resolver, en cierto modo, en las normas transitorias, pero la verdad es que no, simplemente hay una referencia a que el presidente tiene que juntar en 3 meses más a los gobernadores para armar el Consejo de Gobernaciones y empezar ahí a delinear cómo se van a hacer los traspasos de competencia y los traspasos de recursos. Y eso a mí me preocupa, porque la verdad es que la evidencia muestra que se requiere trabajo tanto del gobierno central como de los gobiernos subnacionales. Se requiere coordinación, se requiere un traspaso de competencia guiado, que sea gradual. No sé, se han hecho, por ejemplo, pilotos de traspasos de competencia en los últimos años y han tenido muchos problemas por cosas que en la convención ni siquiera se discutieron, que es, por ejemplo, el hecho de que muchos trabajadores públicos no quieren pasar a depender del gobierno central a los gobiernos regionales. Y todos esos detalles nos van a complicar mucho el poder resolver esos problemas. Y yo creo que es muy probable que estos traspasos de competencias se hagan a tonta y a loca, se hagan a la rápida, y eso termine generando o aumentando estas dinámicas de caudillismo, de clientelismo que uno ve mucho a nivel territorial. Uno de los temas pendientes de los que se ha hablado mucho, pero parece que nadie lo asume, asume el costo político de lo que significa enfrentarnos y se ha dicho hasta el cansancio, en la modernización del Estado. Y que algunos afirman que mientras no haya modernización del Estado, nada importante se podrá avanzar en el futuro en materias que son muy importantes para la ciudadanía. De hecho, una parte del malestar expresado en octubre tiene que ver no solo con el mercado, tiene que ver también con el Estado, con quien se vincula directamente la persona. ¿Hay algo dentro de la Constitución que apunte en este borrador a la modernización del Estado, o más bien vamos en una línea contraria? ¿Cómo lo diagnosticas tú? Mira, Cristian, lo que pasa es que acá, como que en el borrador de la convención, uno ve como muchas declaraciones de principio, y una de esas declaraciones de principio está en torno a la modernización del Estado, como que el Estado tiene que establecer criterios para modernizarse en su gestión pública y todo, pero cuando uno mira la figura completa del borrador, uno se da cuenta que eso va a ser bien problemático, porque el problema de fondo acá, creo yo, y una de las cosas que plantea el borrador de la convención y que nos pone una duda de futuro, es ver si el Estado va a ser capaz de hacerse cargo, primero, de todas las expectativas que se están depositando sobre él. Especialmente hoy día, donde parece estar realmente presionado por la violencia, por la inmigración, por la delincuencia, por la inseguridad. Entonces, si hoy día el Estado
no puede asegurar su primera función, que es el orden público, ¿qué queda para otras funciones que le brindemos? Como si no puede hoy día asegurar la primera condición para la vida social, o cada vez le cuesta más asegurar la primera condición para la vida social, ¿cómo vamos a hablar de una modernización del Estado, de darle más facultades? Porque la verdad es que cuando uno mira el borrador, uno se da cuenta de que se le da al Estado un rol superlativo en muchas dimensiones de nuestra vida común que lo van a recargar mucho y que le van a poner mucha presión. Y la verdad es que yo creo que aquí se refleja en cierto modo una especie como de brecha intelectual de la izquierda a la hora de pensar el Estado, de pensar que el estado de bienestar, por ejemplo, es simplemente recargar el Estado con más cosas. Y acá se ha dicho en muchas oportunidades que tenemos que seguir el camino de países como Alemania, Finlandia, Suecia, y se habla del estado de bienestar con una liviandad que en cierto modo preocupa. O sea, no hay claridad respecto de qué significa el estado de bienestar, así como tampoco de los desafíos que implica un proyecto de esa magnitud. Por ejemplo, no sé, hablamos del estado de bienestar, pero la experiencia comparada nos muestra que hay muchos modelos distintos de estado de bienestar. Está el modelo, no sé, según lo que dice Gosta Sping-Andersen, el gran autor de estos temas, está el modelo nórdico, que es el de Dinamarca, Suecia, está el modelo conservador, que es el de Alemania, y también hay un modelo liberal, que es el de Estados Unidos y el de otros países. ¿Hacia dónde estamos yendo nosotros? Yo creo que la modernización del Estado se relaciona profundamente con la pregunta de hacia dónde queremos desarrollarnos y hacia dónde queremos llevar el Estado. Y pareciera que eso no está tan claro, pareciera que simplemente basta con seguir recargándolo. Y la verdad es que cuando uno piensa en las dificultades que han tenido los estados de bienestar, no solamente están dadas o las dificultades que nosotros tendríamos para construir un proyecto de estado de bienestar, no solamente están dadas como por los problemas del estallido social, por este recargo excesivo al Estado en distintas materias, sino que también por problemas estructurales de Chile previo a la pandemia, previo a la Convención Constitucional, previo al estallido social, que nos implican mucho más dificultades para poder construir un Estado robusto. Pienso, por ejemplo, te doy 3 ejemplos de esto y paro de hablar para que sigamos conversando. Pero 3 ejemplos de esto. Primero, las características demográficas de Chile. O sea, los estados de bienestar tuvieron muchos problemas con el envejecimiento, con las tasas de natalidad, y Chile es de los países del mundo que en 20 años más, según algunos estudios, en 30 años más, según algunos estudios, va a estar entre los 20 países con mayor vejez del mundo. No estamos haciendo cargo del problema de la natalidad, no estamos haciendo cargo del problema del envejecimiento, pareciera ser que ni siquiera es tema. Otro tema también son como los cambios en la composición de la familia. Eso es algo que también generó muchos problemas en los estados de bienestar, en los estados nórdicos. O sea, por ejemplo, el aumento en las tasas de divorcio, el número de madres solteras, la cantidad de niños nacidos fuera del matrimonio, son todos criterios que países como Suecia tuvieron que empezar a hacer políticas públicas como para revertir. Pero en nuestro país la estabilidad familiar es como una agenda de sectores conservadores, ¿no es cierto? Entonces, eso también es problemático. Y por otro lado, también otra cosa que se vuelve problemática cuando uno piensa en robustecer el Estado, en construir un Estado de bienestar, es el tema de la migración. La verdad es que cuando uno mira la evidencia comparada, uno se da cuenta que hay países, los países como homogéneos y más pequeños tienden a tener estados de bienestar más generosos e inclusivos que los países más heterogéneos. Entonces, el sostenido aumento de la migración en Chile presenta dificultades, porque en cierto modo genera, por un lado, presión a los servicios sociales y por otro lado, afecta los sentimientos de solidaridad social y de pertenencia en los que se suelen basar los estados de bienestar. En otro texto, otra columna, leí que tú hablabas a propósito de la inmigración, que hay una ceguera cosmopolita de la izquierda en relación al tema de la inmigración. Me gustaría que me explicaras eso. Sí, yo creo, Cristian, es que acá como que el tema de la migración es un tema que genera como cegueras a ambos lados del espectro. Y uno pareciera ver que hay como una especie como de vínculo, y esto te lo voy a explicar después, pero como que hago la primera precisión, una especie como de vínculo entre la derecha más liberal, más economicista, y la izquierda como más cosmopolita, por así decirlo. La izquierda, y esto es algo que han criticado personas como Jean-Claude Michéa, por ejemplo, el intelectual francés que es de la izquierda, en cierto modo como que se ha obnubilado los discursos de todos somos migrantes, nadie es ilegal. En el fondo se ha comprado el discurso liberal, una parte del discurso liberal. ¿Ah? Sí, una parte del discurso liberal como cultural, ¿no es cierto? Entonces como que el liberalismo cultural ha sido asumido como por esta nueva izquierda que defiende el derecho humano a inmigrar, que defiende la frontera abierta, y como que tiende a olvidar
que quienes sufren las consecuencias de la migración son los mismos grupos que ellos hace 30, 40 años defendían, ¿cierto? O sea, los grupos más desposeídos de la sociedad. Hoy día es muy fácil decir, todos somos migrantes, nadie es ilegal, desde el Parque Arauco, desde el Barrio Italia, desde los sectores del PIB. Pero es muy difícil hacerlo desde comunas como Independencia, desde comunas como Pedro de Aguirre Cerda, desde comunas o desde como... Cochrane, o desde Cochrane. O desde Cochrane también. Claro. Entonces, es muy complicado y yo creo que ahí la izquierda tiene una especie como de brecha intelectual, en el sentido de que se termina comprando como un liberalismo cultural que termina, en cierto modo, como alimentando el liberalismo económico que dice querer derrumbar. Es muy curioso que Hernán Vigi, por ejemplo, un economista liberal, tenga la misma posición en migración que Camila Vallejo, pero con distintos como argumentos. Son neoliberales culturales, ¿eh? Uno podría decir. Para usar el término. Hernán Vigi como lo sustenta como en la mano de obra barata, Camila Vallejo como en esta idea del derecho humano inmigrante. Y de hecho, como que basta ver el primer programa del presidente Gabriel Boric para notar que esto estaba muy presente y que lo tuvieron que terminar como moderando por las razones que ya sabemos. Estoy con Guillermo Pérez, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador del IES, y te quiero hacer una pregunta a propósito del Estado. También te leí en otra columna tuya tu preocupación por la primacía del Estado sobre la familia y las organizaciones de la sociedad social. Y también hablas por ahí de que de alguna manera hay normas que incrustan el aparato estatal en la intimidad de la familia. Me gustaría que explicaras eso. Sí, yo creo que todas esas normas como de educación sexual integral, como las normas que tratan como de generar una especie como de Estado laico, entre comillas, pero que no es laico, sino que simplemente tiene una agenda particular, como progresista, bien clara, son propuestas que terminan, en cierto modo, como decías tú, incrustando al Estado en la intimidad de la familia, porque dejan a los padres sin la posibilidad de decidir qué es lo mejor para sus hijos. O por ejemplo, pienso en lo que está haciendo hoy día la Convención con el tema de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza hoy día a nivel de convención, por ejemplo, hay un silencio total respecto de los padres apoderados como para poder, no sé, educar a los hijos de acuerdo a lo que ellos prefieran. De hecho, como que hay un fraseo en algún artículo sobre eso, pero que después en la segunda oración dice como siempre siguiendo las normativas del Estado y la autonomía progresiva de los niños, que es como una de las ideas de esta como ideología, por así decirlo, progresista respecto de la familia. Pero en cambio, a los pueblos indígenas, por ejemplo, se les permite tener libertad de enseñanza. Esa es una de las cosas que uno podría también discutir del borrador de la nueva Constitución. Y a mí lo que me complica, más de esta lógica, es esta idea de creer que el Estado puede educar mejor a los hijos que los mismos padres, ¿cierto? Cuando el Estado, la verdad es que, primero, no es neutro, y hoy día no es neutro, y esta ilusión de que el Estado es neutral, creo que nos ha llevado a aceptar cosas del Estado que no deberíamos aceptar, y a aceptar ciertas interpretaciones de la dinámica estatal que en cierto modo no son para nada neutras. Pienso, por ejemplo, no sé, o sea, yo puedo estar muy de acuerdo con la igualdad entre el hombre y la mujer, puedo estar muy de acuerdo con algunas particularidades, por ejemplo, de la agenda feminista, pero me llama la atención que hoy día en el Estado hayan tantas personas trabajando como por la perspectiva de género, como si hubiera una sola perspectiva de género. Y ese tipo de cosas como que terminan bloqueando la posibilidad de los papás de enseñar otras cosas distintas, otras fórmulas para poder llegar a la igualdad entre el hombre y la mujer, o simplemente enseñarle su propia cosmovisión, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, según la nueva Constitución, eso estaría permitido solamente como para los pueblos indígenas. Y eso obviamente es preocupante. Guillermo, bueno, en ese sentido también habría que hablar de que sea, en el borrador parece que tú lo dices también en una columna, que se han constitucionalizado temas vinculados a agendas particulares, agendas identitarias, ¿no? Eso se constitucionaliza. A ver, explica un poco eso, es que me parece interesante. Mira, yo creo que cuando uno mira como el proyecto de la Convención, uno se da cuenta que el problema del constitucional va a seguir abierto no solo por las deficiencias del texto, sino porque está lleno de este lenguaje identitario, ¿no es cierto?, de
de esta, no sé, pienso por ejemplo en la lógica del aborto, de la propiedad de la mujer sobre el cuerpo, pienso también en el tema de la libertad de enseñanza, en la educación sexual. Son todo un lenguaje identitario que supone que las preocupaciones de los chilenos en 20 años más van a ser las mismas de ahora, ¿no es cierto? Y por eso yo creo que este texto es muy probable que envejezca muy mal, porque no tiene la flexibilidad de acomodarse a los cambios que va experimentando Chile de aquí en adelante. Y eso es problemático porque muestra, en cierto modo, como la foto del octubrismo más fuerte y más radical, hecho o puesto dentro de una convención constitucional, y ese octubrismo también tiene este lenguaje identitario todo el rato, ¿no es cierto? O sea, pienso, por ejemplo, en cómo se comprende a los pueblos indígenas, como si fuera un grupo más de todos estos grupos pequeñitos, identitarios, minúsculos, que van levantando agendas particulares, y que a partir de esas agendas particulares ellos se preocupan solo de poner su agenda y que el resto de la Constitución de lo mismo mientras esté mi derecho asegurado dentro de la nueva Constitución. Y eso yo creo que es bastante problemático porque finalmente, lo que te decía, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que esta Constitución sea posible de apropiar por todos los chilenos, porque hay una exclusión a varios grupos. Te decía lo del tema del aborto, y ese es uno de los requisitos para que las constituciones sean duraderas, la inclusión. Asimismo también la flexibilidad de la que te hablaba antes, la flexibilidad como para moldarse a los cambios que hay dentro de Chile. Entonces da la impresión de que la Constitución es una foto de un octubrismo, por un lado, que tiene toda esta lógica identitaria, victimista, que se ha criticado mucho como alrededor del mundo, y que obviamente no va a envejecer bien porque es una foto de un momento que no sabemos si va a perdurar en las próximas décadas, en los próximos años. Han surgido, salió una declaración de un partido de centro izquierda, PPD, reconociendo que tiene errores el texto constitucional, que hay cosas que hay que modificar, llamando a aprobar para reformar. A ver, en este escenario, y tal como está la Constitución construida, ¿cómo ves tú ese escenario? El constitucionario del escenario de un apruebo para reformar, ¿crees que va a ser viable? ¿Crees que vamos a entrar ahí, al contrario, en un berenjenal, nos vamos a empantanar? ¿Cuál sería tu análisis sobre esa propuesta que ha surgido con mucha fuerza en el último tiempo? Sí, yo creo que en esa propuesta hay dos cosas generales que uno podría partir diciendo. Primero, da la impresión de que acá la centroizquierda sabe que el proyecto es malo. O sea, todos sabemos que el proyecto es malo. Y que pareciera ser que simplemente como por distintas razones históricas, no sé, de afinidad con otros grupos que votan rechazo, no quieren decirlo simplemente. Y eso también está dado por una lógica que se ha visto, y que yo lo he visto en los debates que he tenido a propósito de la nueva Constitución, como de evadir un poco la discusión de los contenidos y meterse directamente como en la lógica como simbólica de la Constitución. Pero yo creo que la lógica del apruebo para reformar no es real, por tres razones principales. Primero, porque los problemas del borrador no son marginales, como nos han querido hacer creer, son bastante estructurales. Y uno ve problemas en plurinacionalidad, uno ve problemas en estados regionales, en sistema político, en sistema de justicia, múltiples problemas. Y yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Los problemas no son marginales, sino que son estructurales. Segundo, yo creo que, y esto se confirmó cuando se discutían las transitorias en los últimos días, es que de ganar el apruebo va a ser muy difícil modificar la Constitución bajo el actual Congreso. O sea, como que todo lo sustancial queda sujeto al quórum de 2/3, o bien a un quórum de 4/7 con plebiscito, que el plebiscito ahí hace las veces no de un requisito como habilitador de la política, sino que simplemente como un plebiscito de bloqueo. Y a esto también hay que sumarle otro cerrojo más, que implica como el consentimiento de los pueblos indígenas, que está expuesto en el borrador de la Constitución, para que ellos den el consentimiento en todas las materias que los afectan en el ámbito territorial. Y eso también va a ser difícil, las modificaciones de la nueva Constitución, y también obviamente esta norma de reforma, que para poder reemplazar la nueva Constitución solo se puede hacer a partir de una asamblea constituyente que tiene las mismas características de la convención actual. Yo creo que el hecho de que sea muy malo el proyecto y que sea muy difícil de cambiar, ya son dos razones que votan en cierto modo la prueba para reformar. Y la última, creo yo, que también es importante, es que el plebiscito, como sabemos, se está transformando, y esto nos llevó a la convención, en cierto modo, en el hito más divisorio del Chile postdictadura. Entonces el plebiscito va a terminar dejando ganadores y perdedores inevitablemente, que ya están bien definidos. Entonces, por ejemplo, si triunfa el apruebo, no solo pierde la derecha,
sino que también pierde la centro-derecha, que en todo este proceso ha querido dialogar y no lo escucharon, también una parte importante de la centro-izquierda, y todos los que miramos con orgullo los 30 años del Chile post-dictadura. ¿Y quiénes van a ser los ganadores, en cambio? Yo creo que va a ser el gran ganador va a ser el octubrismo, ¿no es cierto? Jaime Baza, el convencional Barraza, Stingo, Baradit, Woldarski, todos esos que validaron durante este tiempo la soberbia constituyente y que ven la historia de Chile como si esta fuera puro despojo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esas son como 3 razones que para mí, en cierto modo, me hacen pensar que esta prueba para reformar es bastante irreal y que es una especie como de lavado de conciencia o de tratar de no verse afín a ciertos grupos que la centroizquierda ha intentado en cierto modo alejarse. Y también creo yo que en cierto modo una imagen muy clara de una especie como de abdicación final de la centroizquierda. Una centroizquierda que viene cediendo al diagnóstico del Frente Amplio desde el 2011, que ha tratado de acomodarse durante muchos años a lo que la generación de Gabriel Boric y Giorgio Jackson vienen diciendo, y que hoy día pareciera ser que no tiene la valentía nuevamente para poder reivindicar su legado y reivindicar los 30 años en los que ellos hicieron de Chile un país extraordinario, que tiene muchos problemas, pero que también tiene muchas cosas extraordinarias. Guillermo, yo te quiero agradecer este paseo que hemos tenido desde Jardín, comentando los aspectos a veces poco visitados, como el de la regionalización, la descentralización, la autonomía, la primacía del Estado sobre temas de familia y otros organizaciones de la sociedad civil. Hablamos de constitucionalizar los temas vinculados a las agendas. Gracias por haberte paseado conmigo esta tarde en el Jardín. Y bueno, ojalá nos encontremos de nuevo para una nueva conversación más adelante. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Un abrazo. Un abrazo y nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la noche cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo